¿Qué les parece si me acompañan a orar y poner este tiempo en manos de Dios? Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos incluso por esta carta y por la oportunidad que nos das de estudiarla, Señor. Gracias porque, Señor, nos escribiste esta carta a nosotros, Dios. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, hablando a nuestros corazones y revelando tu voluntad, Señor, a nuestras vidas, Dios. Haz tu obra, por favor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Romanos es una de las cartas más impresionantes que pueden existir en la iglesia, en nuestra Biblia. Romanos es una carta que su tema principal es el Evangelio, ¿no? Y ahorita justamente esta primera conferencia que vamos a tener hoy tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Y pareciera que es como una introducción de todo lo que va a suceder, es como una pequeña revisión de todo lo que vamos a ver a lo largo del libro de Romanos. Pero su tema principal, por así decirlo, es el Evangelio. Y la carta de Romanos tiene una característica muy bella, que es Pablo se enfoca en tratar y explicar, ¿no? En explicar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No hay otra carta en nuestras Biblias, ¿no? Otra epístola en nuestras Biblias que explique tan profundamente las verdades tan esenciales de nuestra fe. Por ejemplo, ¿no? Al principio va a estar hablando sobre lo que vamos a ver hoy, sobre el Evangelio, pero después va a estar haciendo referencia, va a establecer la doctrina fundamental de que el hombre es pecador. Después va a establecer otra doctrina fundamental como que la fe, que la salvación es por fe y se tarda unos cuantos capítulos explicando claramente que la salvación es por fe. Después de eso se enfoca en explicar cómo es posible una nueva vida a través del Espíritu Santo y se enfoca en demostrar o explicar esta doctrina de que nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo y que podemos vivir en santidad gracias al Espíritu Santo. Entonces son temas muy fundamentales que Pablo va a tratar, incluso va a tratar sobre Israel, sobre si Dios desechó al pueblo israelita y cosas así. Va también a hablar acerca de la libertad en Cristo y temas de conciencia, cosas muy fundamentales para las cuales eran muy necesarias en aquel entonces, ¿no? Ahora, es muy interesante que explique estas cosas tan fundamentales, las explique en la carta de Romanos. ¿Por qué en la carta de Romanos? Porque vamos a ver a continuación, y lo que vamos a leer, pero se los adelanto, la carta de Romanos es ahora sí que una carta escrita por Pablo, la mayoría concuerda con eso, prácticamente no hay debate. Tal vez hay algunas Biblias que dicen no sabes quién la escribió, por ejemplo, la carta de Hebreos, pero Romanos todos concuerdan en que la escribió Pablo. De hecho hasta ahí mismo está el saludo diciendo yo soy Pablo el que la escribo. Por ahí hay un pequeño debate si los últimos capítulos si los escribió él o cuándo los escribió, pero en general todo el mundo concuerda en que Pablo escribió esta carta, pero la escribió a la iglesia de Roma. Vamos a ver el día de hoy que él no había ido a Roma, está escribiendo una carta a una iglesia que él no fundó. Y tal vez por eso es que está escribiendo cosas tan fundamentales, ¿no? Porque él, dice la Biblia, y lo vamos a ver también aquí, él recibió el apostolado de parte de Cristo para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Básicamente Jesús se le apareció a Pablo, ¿te acuerdas? Camino de Damasco, y le explicó cuál era la labor que él iba a tener, que iba a tener que ser instrumento para abrirle los ojos o para predicarle el Evangelio a los gentiles. Y cuando estaba en Antioquía, la iglesia de Antioquía lo envió y se inició este primer viaje misionero, específicamente un esfuerzo para ir a alcanzar específicamente a gentiles, lo que nunca había sucedido, que una iglesia mandara a alguien específicamente a predicar y alcanzar a gentiles. Eso lo vemos en Hechos 11, ¿no? En la iglesia de Antioquía. Entonces Pablo empieza a formar muchas iglesias y dice que después de su primer viaje estableció ancianos en cada una de las iglesias, y muy probablemente cuando Pablo funda estas iglesias pues les explica las cosas fundamentales de la iglesia, ¿no? Que la salvación es por fe, que somos pecadores todos nosotros, que necesitamos la regeneración del Espíritu Santo, que necesitamos vivir una vida en el Espíritu Santo, y entonces les empieza a contar cosas esenciales, pero vamos, cara a cara.
Y probablemente las demás cartas que Pablo le escribe ya a esas iglesias que él ya fundó, pues ya tiene que tratar cosas más como particulares, como preguntas. Por ejemplo, Corintios, ya Pablo empieza a tratar preguntas más particulares, ¿no? Como por ejemplo toda esta cuestión de dónde tenemos que hacernos juicios los cristianos, ¿no? ¿Qué pasa con la fornicación? ¿Qué pasa con esto y el otras cosas, ¿no? Que lo sacrificado a los ídolos y todo esto. Ya son cosas más particulares. Por ejemplo, Gálatas, ¿no? Que tiene que hacer referencia a los judaizantes que querían judaizar, que querían hacer que los cristianos tenían que convertirse a los judíos, ¿no? Colosenses, que está tratando de explicar cómo en Cristo está la plenitud de Dios, ¿no? Tanto en su cuerpo como Él en su cuerpo está la plenitud de Dios. Está tratando de decir, Cristo es completamente Dios. Pero entonces, en las diferentes cartas, Pablo trata, pues sí, eso, ¿no? Preguntas más particulares. Pero en la carta de Romanos, como Pablo no la fundó, pues entonces explica las cosas más generales, como si él hubiera estado ahí, ¿no? ¿Cuándo se formó esta iglesia en Romanos? No se sabe quién, no se sabe bien cuándo, ni tampoco se sabe quién la fundó. La única referencia más o menos ahí que nos puede dar luz al respecto es que en el día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles allá en Hechos 2, ¿no? Y que empiezan, ¿te acuerdas de esta historia? Que empiezan a hablar en lenguas. Dice el versículo 10, si quieres desde el 8, ¿no? De Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. ¿Y qué cosa dice ahí? Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, se cree que de una u otra manera la iglesia de Roma se fundó por estos romanos que escucharon el evangelio, que probablemente eran judíos, y escucharon el evangelio, creyeron, ¿no? Y entonces fueron a Roma, regresaron a Roma y entonces formaron la iglesia de Roma, ¿no? Ahora, Pablo escribe esta carta, muchos concuerdan que es cuando estaba en Corintio. ¿Por qué escribió esta carta, Pablo? Lo vamos a ver más a detalle en esta primera introducción que vamos a tener en la prédica, ¿no? Ahorita nomás estoy dando una pequeña introducción, a ver si no me tardo muchísimo, porque todavía hay varios datos más que dar. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, ¿no? En Hechos 18, versículo 2, si quieres desde el 1, dice 18:1 de Hechos, dice: después de estas cosas Pablo salió de Atena y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Poncio, recién venido ¿de dónde? De Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, estos dos son judíos. ¿Y de dónde eran? De Italia. Específicamente, ¿de dónde? De Roma. Claudio había hecho sacar a todos los cristianos de Roma. Después empezó la iglesia en Roma, ¿no? Empezó a nacer de manera natural. Y dice la historia que Claudio como que se enojó con ellos y los expulsó a todos. Pero después de 5 años les permitió regresar. Y cuando regresó la iglesia ya no era una unidad, por así decirlo, sino que estaban separados entre judíos y gentiles. Entonces cuando se vuelven a juntar hay muchos problemas entre los gentiles y los judíos, que son cristianos. Y Pablo intenta explicar un poco de esto. A veces en esta carta de Romanos vamos a darnos cuenta que le habla específicamente a los judíos y a veces le habla específicamente a los gentiles y está como tratando de reconciliar también las cosas.
Pero sobre todo Pablo escribe esta carta con esta intención de poder establecer lo fundamental del cristianismo en una iglesia que no conocía. Pablo entiende que él ha sido llamado al apostolado, que él es el apóstol y de alguna manera que Dios ha delegado la responsabilidad de que él funde las iglesias y se sentía con la responsabilidad espiritual de, como papá, de hacer crecer bien a la iglesia naciente que estaba empezando a crecer. Entonces, al parecer, Pablo tenía este celo y este deseo de ir. Decía, ok, hay una iglesia en Roma, yo no la conozco, quién sabe cómo se formó, quién sabe qué esté pasando allá, necesito, ¿no?, dejar un testimonio de cómo se hace una iglesia. Están naciendo silvestres, como el pasto, ¿no? Ahora sí que son salvajes o algo así. Necesito llegar y explicarles un poco cómo funcionan todas las cosas. Y ese es un poco el sentimiento que tiene Pablo, y eso es lo que vamos a ver en este texto. Sobra decir que la carta de Romanos ha impactado la vida de muchísimas personas, ¿no? Nada más, ¿no? Agustín, este gran filósofo, fue impactado y convertido por el libro de Romanos, la carta de Romanos. El mismo, el que hizo la protesta, ¿cómo el protestante? Lutero. El mismo Lutero también fue convertido al cristianismo a través de leer que el justo por la fe vivirá, ¿no? Juan Wesley, ¿no? Y tantas personas han sido impactadas por la carta de Romanos porque, en serio, explica lo más fundamental de nuestra fe y es hermoso. Entonces, vamos ahora sí a entrar al texto, ¿no? Hablando un poco después del contexto de cómo fue escrito esto. Y dice así, vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están ustedes también, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Entonces, esta salutación o este saludo, como la dedicatoria o a quién va dirigida, Pablo empieza, ¿no?, diciendo así, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Entonces, como que el que te está escribiendo soy yo, Pablo, que soy apóstol directo de Jesucristo, o sea, tengo la autoridad para escribirte esto, y soy apóstol de Jesucristo y estoy encomendado a anunciar el evangelio, ¿no? Y entonces explica un poco cuál es el evangelio, no mucho, pero lo explica de manera breve y está diciendo, ¿no?, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿no? Entonces, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, que algunos pueden traducir según el Espíritu Santo, ¿no?, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio, ¿no? Dios me llamó su apóstol y me designó a mí la tarea del evangelio, por así decirlo, apartado para el evangelio, el cual es, y explica, que es un evangelio que está no sé si es predestinado, está prescrito, ¿no? Dice, ya se había anunciado desde antes, no es que estoy inventando el agua tibia o no, algo así, es algo que ya estaba escrito, es algo que ya se había prometido, ok, y entonces empieza a decir, de este Jesús, y empieza a explicar, hijo de David, y eso qué significa, que es completamente hombre. Entonces, es un hombre completo que viene del linaje de David, de las promesas, pero también es un hombre que es hijo de Dios. Entonces, completamente hombre y completamente Dios, y la manera en que te demuestro, diría Pablo, que Jesús es Dios, es a través de que resucitó,
¿no? Es declarado hijo de Dios con poder por medio del Espíritu Santo, por medio de la resurrección. Entonces, ¿cómo puedo saber que Jesús es hijo de Dios? Resucitó. Resucitó, no murió. ¿Quién más ha hecho eso? ¿Quién más ha resucitado en esta vida? Que no es lo mismo que revivir, porque revivir, pues ya por lo menos en la Biblia cuenta unos cuantos, pero resucitar, vencer a la muerte, ser transformado con un cuerpo glorificado y ya no morir nunca más, solo Cristo. Y esa es la demostración que Cristo es el Hijo de Dios. Los judíos le decían, dame una señal. Y Cristo básicamente decía, no te voy a dar una señal. Los incrédulos judíos, no te voy a dar una señal. La única señal que te voy a dar es que voy a resucitar. ¿Ok? De esa manera te voy a mostrar que efectivamente soy el Mesías, el Hijo de Dios que tanto se te prometió. Entonces, hay tres cosas aquí que vamos viendo. La primera es que ya se prometió, es algo que está de antemano, es algo que demuestra que es Cristo, Hijo de Dios del linaje de David, porque es la promesa, pero también que es Cristo, hijo de hombre, hijo de David, pero que también es Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y después dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales ustedes también están llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, vemos aquí muchas cosas, pero básicamente lo que estamos viendo es que el Evangelio es para que lo obedezcamos, el Evangelio es para que creamos en la fe, o sea, que le creamos, pero también lo que nos muestra es que, de alguna manera, es lo que nos permite ser santos, apartados para Dios, y lo que nos permite ser de Cristo. A través del Evangelio nosotros podemos ser de Cristo, apartados de este mundo, apartados incluso de toda la perversión o incluso de nuestra vida. Y empezamos a tener un propósito y somos apartados y ahora somos de Cristo. ¿Por qué? Y dice ahí, amados de Dios porque Dios nos ha amado. Entonces, de alguna manera, Pablo explica de una manera muy rápida lo que es el Evangelio. Es algo que ya estaba, de hecho, destinado, que es Cristo, Hijo de Dios, Hijo de hombre, que resucitó a fin de que si tú crees en ese amor, ¿no? Amados de Dios, dice, puedas, este rollo de creer en Dios, obediencia a la fe, puedas entonces ser de Cristo. Cristo resucitó para que si tú crees en su Evangelio, creas en su amor, entonces puedas venir a ser de Cristo. ¿Okay? Eso es un poco lo que está tratando de explicar. Pero el primer punto de esta prédica básicamente es que, si tú te das cuenta, Pablo está tratando de demostrar que esto es lo que este es el punto, su naturaleza, o mejor dicho, su razón de ser es el Evangelio, ¿no? No sé si me explico. Pablo dice, yo soy Pablo, ¿no? Y mi razón de ser apóstol es el Evangelio. De hecho, la razón por la cual tengo la libertad de escribirles es el Evangelio, ¿no? La razón por la cual puedo escribirles es porque a mí se me encomendó el Evangelio. La razón por la cual soy apóstol es por el Evangelio. La razón por la cual soy Pablo es el Evangelio, ¿ok? Si te escribo y si yo soy apóstol y soy Pablo es a razón del Evangelio, ¿no? Esa es la idea. Y lo único que quiero demostrarnos acá es que en tu vida y en la mía, la razón de nuestra existencia también es el Evangelio. La esencia y tu motivo o tu identidad, o sea, aquí Pablo está diciendo, mi identidad es el Evangelio, mi carta de presentación es el Evangelio. Yo no tendría razón ni de escribirte ni de existir como apóstol si no fuera por el Evangelio. Pero esta misma idea es para todos nosotros. Nosotros no hay razón en nuestra vida si no es por el Evangelio. Nuestra identidad y nuestra razón de existir es el Evangelio. Mateo 25, hay dos cosas que últimamente he estado... Pues Dios me ha permitido compartir esto, igual y ya parezco cassette rayado, los cassettes no se rayaban, ¿no? Disco rayado, pero Mateo 25 dice algo muy interesante, dice Mateo 25 versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces,
lo que está tratando de decir, o bueno, lo que yo veo que dice este texto es que cuando Dios fundó el mundo, y esto puede traducirse, cuando Dios creó todas las cosas, ya estaba el reino. Eso dice, ¿no? Más o menos. Que ya existía un reino. Entonces, antes de la creación, antes de que Dios dijera hágase la luz y pusiera los arbolitos y dijera que señoreen los peces el agua y que en los aires haya aves, antes de que Dios formara de la tierra al primer hombre Adán, ya había reino que regalar. Antes de la creación Dios ya tenía un propósito que era heredar un reino. ¿Sí me explico? Entonces la creación misma tiene un propósito antes de existir. Y el propósito es que Dios nos quería regalar el reino. Esa es la idea. ¿Sí me explico? Antes de que exista. O sea, no es que hice un mundo y ahora a ver qué propósito le doy. No, sino porque ya hay un propósito, entonces hago el mundo, hago la creación y hago a los seres humanos. Entonces, pero Cristo sabía, Dios sabía al hacer el mundo que íbamos a fallar y que íbamos a pecar. Y entonces no solamente hay un reino antes de la fundación del mundo, sino hay otra cosa que dice Pedro. Cuando dice, ustedes fueron comprados no con oro ni con cosas preciosas, sino con la sangre inmolada de un cordero como desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, 18 de 1 de Pedro 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya que cosa, destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a ustedes. Okay. Entonces, dos cosas sucedieron antes de que nosotros fuéramos creados. ¿Sí o no? Según lo que acabamos de leer. Dos cosas. ¿Qué cosas antes de la creación ya existía? El reino que se nos iba a heredar y el cordero que nos iba a rescatar. Después de eso, nos crean. Entonces dime, ¿hay propósito en nuestra vida? ¿Hay propósito en nuestra vida? ¿Hay alguna razón por la cual fuimos creados? Claro que sí. ¿Cuál es? Conocer a Dios por medio de su cruz. Y lo que quiero decirte es que tu naturaleza, mejor dicho, el propósito de tu vida y tu identidad no está en el mundo, sino está antes del mundo. Tu identidad está en esa cruz, porque para ella fuiste creado. De hecho, toda la creación, según este par de textos, fue creada a razón de esa cruz. Entonces, tu vida tiene propósito y haya su propósito y su culminación en la cruz de Cristo. Antes de que tú existieras, ya estaba el propósito de que creyeras en Cristo. Entonces, cuando Dios te creó, tú ya tenías eso, pues el propósito de creer en Cristo. Antes de que tú existieras, antes de que el mundo existiera, ya existía este propósito. Entonces hay un propósito en tu vida y hay una identidad en tu vida. Tú no eres, discúlpame que te lo diga así, pero me voy a aventurar a decírtelo. Tú no eres nada separado de esa cruz. No eres nada. No has cumplido ni completado para lo cual fuiste hecho. Por eso puedes sentirte 1000 veces vacío, sin propósito, y estás buscando todo el tiempo una razón de existir, sin darte cuenta que tú fuiste creado para poder conocer esa cruz y en ella encontrar tu identidad. Pablo acá está diciendo, mi razón de ser es el Evangelio, mi razón de ser es cruz, mi identidad, por esto les escribo, porque mi identidad está en esa cruz, mi identidad está en el Evangelio. ¿Ok? Ese es lo primero que quiero dejar acá. Tu identidad, mi identidad, tu razón de ser, mi razón de ser, la razón de ser del universo entero es que tú y yo conozcamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. No vas a encontrar propósito en tu vida fuera de la cruz, porque no fuiste creado para otra cosa antes que para conocer su cruz. La razón del universo, la razón de tu vida es la cruz de Cristo. Eso dice ahí, porque antes de que existiera el mundo y tú, ya había un propósito. Después
vemos que Pablo ya empieza a decir por qué les está escribiendo. Esto fue como la presentación. Después vemos que Pablo empieza a escribirles, que sería el siguiente punto, ¿no? Pablo empieza a escribirles por qué les empieza a explicar por qué les escribe. Y la idea general, lo vamos a leer ahorita, la idea general es que quiere ser iglesia con ellos. Quieres participar de la iglesia, quieres ser uno junto con ellos. Ve, por tanto, dice, 1 de Pedro, no, Romanos 1, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿no? Estamos en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a ustedes y a mí, ¿no? Entonces, básicamente escribe, yo quiero ir a verlos a ustedes, doy gracias, o sea, he estado orando muchísimo por ustedes, muchísimo. ¿Por qué? Porque quiero ir a verlos. Y esto un poco más adelante, en el primer versículo de Romanos 10, lo vuelve a decir, algo así como, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración es para Israel, ¿no? Dice, para salvación. Entonces, ahí nos damos cuenta que el amar a alguien está relacionado con orar por ese alguien. ¿Me explico? Y alguien decía por ahí que cuando oras por una persona la amas más, y cuando amas a esa persona oras más por ella, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, no he dejado de orar por ustedes porque los amo y quiero verlos. De hecho, he estado orando tanto para que Dios me conceda ir. Más adelante va a decir, no he podido, he sido impedido, pero quiero ir a verlos. ¿Y para qué quiero ir a verlos? Lo que dice es para poder confirmarlos, ¿no? Para que pueda haber un don, ¿cómo dice? Porque deseo verlos, versículo 11, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿no? Como diciendo, pues quiero también cumplir mi ministerio de apóstol a los gentiles entre ustedes, confirmar su fe, que medio lo está intentando hacer a través de la carta, ¿no? Pero quiero confirmar su fe, quiero explicarles cómo es la fe cristiana, quiero ser partícipe de aquello a lo que Dios me llamó, que es ser apóstol entre los gentiles, y quiero hacerlo también entre ustedes. Yo vengo con esta autoridad apostólica de parte de Dios, ¿no? A tratar de explicarles pues lo que Dios me reveló y tener un fruto entre ustedes, como dice más adelante, como lo he tenido entre las demás iglesias, que he fundado otras iglesias. No es que quiera fundar esta iglesia en Roma, porque ya está fundada, pero sí quiero darles lo que yo tengo, por así decirlo. Darles lo que a mí Dios me encomendó. Quiero cumplir con mi ministerio también con ustedes. Es un poco lo que está tratando de decir Pablo. Pero no solamente está en una perspectiva o en una idea egoísta, sino que Pablo está diciendo, y también quiero, como dice ahí, a fin de que sean esto para ser, ¿qué cosa? Mutuamente confortados. No dice confrontados, ¿verdad? Sino confortados. Confrontar y confort son cosas diferentes. Confortados es que seamos mutuamente edificados. Y entonces Pablo entiende que él lo que quiere es estar con ellos, participar con ellos, orar con ellos, conocerlos y que haya un crecimiento a través de esta relación, ¿no? Y entonces creo que el segundo punto es este. Ya había una razón para nuestras vidas, ¿no? Es el primer punto. Ya había un propósito para nuestras vidas. Pero este propósito está ligado con ser iglesia. El propósito, la esencia del hombre es el evangelio, ¿no? La identidad de un hombre es el evangelio, como me he cansado de repetirlo, ¿no? Pero la esencia de la iglesia es el hombre que ha aceptado el evangelio. La esencia de la iglesia es el hombre que ha aceptado el evangelio. Entonces, si vemos que hay la esencia es el evangelio, de ahí se desprende lo que es el hombre, y de un hombre que ha aceptado el evangelio se desprende lo que es una iglesia. Es el camino, ¿cómo decirlo? Es el camino
lógico, o la sucesión de pasos. ¿Has creído? Congrégate. ¿Has creído? Congrégate. Porque no puedes crecer espiritualmente, no puedes ser llamado a la santidad, como decía al principio, sin una iglesia. No vas a crecer espiritualmente si no te congregas. Así de sencillo. Pero cuando uno se congrega, puede compartir el amor y puede ejercer sus dones espirituales. Como Pablo está diciendo, quiero ejercer mi don espiritual entre ustedes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ejercer mi don espiritual si no es a través de una iglesia? Y este es el segundo punto. La razón, la esencia del hombre, no, mejor dicho, la esencia de la iglesia es el hombre que ha aceptado el evangelio. Pero un hombre que ha aceptado el evangelio, lo natural que le sigue es congregarse. Es congregarse y entonces crecer espiritualmente. Y es a través de la iglesia que entonces puedes ejercer tus dones. Si no has creído en Cristo, difícilmente vas a apreciar la iglesia. Pero si has creído en Cristo, vas a anhelar la iglesia y vas a crecer la iglesia. Eso es el anhelo de su corazón. Por eso oraba y por eso ¿cuál era su propósito? Poder ir con la iglesia, poder ser parte de la iglesia. La pregunta sería, ¿tú amas la iglesia? ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿No? Y no es que seamos un club social, este es el punto. O sea, si vienes aquí a la iglesia, no se trata de cumplir con algo. No se trata de decir, todos los domingos voy a la iglesia y chido, ya con eso, soy un, ¿no? Perro, casa y Winstar, ya, palomita, ya con eso estoy más que suficiente, iglesia de domingos. No, lo que tal vez tienes que entender es que la iglesia es esencial para un cristiano. Es esencial para un cristiano, porque no hay manera de conocer a Cristo solo. No hay manera de que tú puedas crecer espiritualmente, que tus batallas sean triunfadas en el Señor solo. No existe un cristiano que esté llamado a no congregarse, eso no existe. Porque la manera en que vas a crecer espiritualmente y vas a conocer al Señor no va a ser solo, por más que leas la Biblia 26 horas del día, ¿no? No vas a conocer al Señor a menos que te congregues, a menos que seas parte de la iglesia, a menos que dejes que el Señor te use a través de los hermanos. No vienes aquí simplemente a pasar lista. Vienes a crecer espiritualmente. Y no es simplemente a través del estudio de la palabra, sino oramos juntos unos por otros, cantamos alabanzas juntos, nos relacionamos, ¿no? A veces no es sencillo. Somos pecadores y Dios nos ha mandado a amar a pecadores. Pero también tienes que entender que Dios ha mandado a que los demás te amen a ti, pecador. Entonces, si has creído en el evangelio, el paso siguiente y natural es que te congregues y utilices tus dones en la iglesia para que junto con la iglesia crezcas espiritualmente, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, después de eso, el siguiente paso natural es el predicar el evangelio. Porque la esencia del evangelismo es la iglesia. El motivo del evangelismo es la iglesia. Así como el motivo del hombre es el evangelio, así como el motivo de la iglesia es el hombre que ha adoptado al evangelio, así el evangelismo, el motivo es la iglesia. ¿Por qué? Dice ahí también Primera de Pedro, ya no me hagas buscarlo. No, sí, ese creo que sí lo tengo más identificado. Segunda de Pedro 3, versículo 8, ¿no? Dice que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, ¿no? Entonces, si Cristo no ha venido por nosotros, si la iglesia sigue sobre la faz de la tierra y sigue existiendo la iglesia, es porque aún hay que hacer evangelismo, es porque aún hay que alcanzar a los perdidos. No hay otra razón en realidad. O sea, si ya se hubiera cumplido la plenitud de los gentiles, o sea, si ya hubieran creído todos los que tendrían que creer, ¿seguiríamos aquí? No, ya nos hubiéramos ido con el Señor. Pero no nos hemos ido porque todavía hay gente que alcanzar. Entonces esto nos enseña que la iglesia tiene un propósito.
Así como el hombre tiene el propósito de conocer el Evangelio, la iglesia tiene el propósito de alcanzar al mundo. La iglesia tiene el propósito de alcanzar al mundo. Por eso seguimos acá. El evangelismo, la esencia del evangelismo es la iglesia. Dice la Biblia, Jesús decía, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, ¿no? Y en Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre antes de partir con él, dice que desea o su oración es que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que nos ha amado como el Padre ama al Hijo. En la medida que seamos iglesia y seamos fortalecidos, vamos a poder alcanzar al mundo. Entonces, el evangelismo no se hace independiente de la iglesia, ¿ok? No tiene razón de ser. Tú por más que llegues y digas, sí, yo le predico a medio mundo y no te congregas, el testimonio no es poderoso. Hay algo que no está bien. No está bien que tú digas, no, es que mi ministerio es predicar el evangelio, y te congregas, pues no. La razón del evangelismo es la iglesia, o como decirlo, mejor dicho, la razón de la iglesia es el evangelismo, la esencia del evangelismo es la iglesia. Sin iglesia no hay esencia de evangelismo. Ese es el punto. ¿Te imaginas un predicador de aquí para allá, de allá, pero que nunca se congrega, que no sabe estar sujeto, que no sabe orar por otra persona, que no sabe amar a otra persona, que simplemente anda aquí predicando de aquí para allá? No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces no está bien que nosotros nos pongamos este título de orgullo o algo así, diciendo es que yo predico por todos lados. Y mira que hay muchas personas que se la pasan predicando por todos lados, pero que no se congregan. Ahí hay una gran falta de carácter incluso. Ahora, en sentido contrario, no se trata que entonces tengo que crecer en la iglesia para empezar a predicar. Tengo que santificarme en la iglesia e involucrarme para empezar a predicar. No se trata de eso, eso sería un sentido contrario. Más bien, se trata de que si tú estás creciendo en tu iglesia y estás permaneciendo en el amor en tu iglesia, naturalmente vas a estar predicando el evangelio. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar ahorita con este texto, que creo que se los debe haber leído antes de explicarles todo esto, ¿no? Dice ahí, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, he intentado ir a ustedes para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces vemos que Pablo escribe, yo te estoy escribiendo porque mi identidad es el evangelio, quiero ir contigo, ¿no? O sea, el evangelio me produce querer estar contigo. Y además de eso, el evangelio me produce predicar entre ustedes el evangelio. Es lo que está diciendo acá Pablo. Quiero ir para estar con ustedes, pero también quiero ir a predicar el evangelio porque soy deudor. Porque soy deudor. A todo mundo soy deudor, ¿no? Dice, y vemos aquí rápidamente, ¿no? Quisiera ver unas cuantas características de las personas que evangelizan o lo que tal vez nos estorba para no evangelizar o algo así. Mira, ve. Lo primero es que Pablo se sentía deudor. Y tal vez tú deberías preguntarte si tú te sientes deudor de predicar el evangelio. No sé, o sea, ¿se lo debes? ¿A quién se lo debía Pablo? ¿A las personas o a Dios? Es una pregunta con jiribilla, ¿no? Con chanfle. ¿A quién se la debía? ¿A las personas o a Dios?
A los dos. A los dos. Si yo te doy si te doy una moneda de oro para que se la repartes a cada uno de ellos y no se la repartes, ¿a quién le debes? A ellos y a mí. ¿Me explico? Entonces, Pablo se sentía deudor completamente. Pero la idea es, ¿tú tienes este sentimiento? ¿Tú crees que le debes a Dios predicar el Evangelio? ¿Tú crees que le debes a las demás personas predicarles el Evangelio o no? Lo cierto es que eres deudor también, independientemente de lo que sientas. Eres deudor, ¿no? Del Evangelio. Dice, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Cuando dice pronto estoy dispuesto. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a predicar el Evangelio? ¿Estás ansioso cada vez que se te presenta la oportunidad y dices, de aquí soy? Como cuando hay ofertas en la bodega o algo así, ¿no? Así, yo la agarro así de volada. Cuando Dios te da una oferta para que prediques el Evangelio, ¿estás así de ansioso? Es cierto, no te voy a decir que no. Realmente predicar el Evangelio requiere un sacrificio. Siempre vas a necesitar morir a ti para predicar el Evangelio, siempre. No hay manera de predicar el Evangelio de manera sencilla o fácil, sin que sientas nada. Siempre el Evangelio es una guerra. El predicar el Evangelio es una guerra y siempre va a haber que morir a la carne, porque nunca va a ser sencillo, porque nuestra carne siempre va a poner resistencia, es cierto. Pero ¿estás dispuesto a luchar eso? ¿A entrarle? ¿A agarrar el toro por los cuernos? ¿O simplemente prefieres no hacerlo? ¿Eres deudor? ¿Estás pronto a anunciar el Evangelio o no? Después dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta sería la tercera, pues sí, característica de Pablo a la hora de predicar el Evangelio. No me le da vergüenza. La pregunta es, ¿a ti te da vergüenza? Esa es una buena pregunta. ¿Te da vergüenza? Dice la Biblia, Él no se avergonzó de llamarte su hijo. Él no se avergonzó de morir en la cruz por ti. Él no se avergüenza de llamarte hijo delante de sus ángeles perfectos. ¿Tú te avergüenzas de Él, de aquel que murió y te amó, y por eso no le predicas? Entiendo, y te voy a hacer un poquito más sencillo esto. Cuando una persona, o sea, Spurgeon, que es una persona que era un predicador, de hecho le llamaban como el príncipe de los predicadores porque parece un poeta predicando, ¿no? Predicaba precioso y tiene unas frases así de wow, increíbles. Pero le decían, o más bien él decía que él no se siente que ha cumplido con la medida necesaria en cuanto al tiempo que ora, ¿no? Entonces, también decía, es que nadie se siente que ha cumplido con la medida necesaria en cuanto a nuestro tiempo de oración. Siempre todos quedamos chatos. Es como si te pregunto, ¿tú oras lo suficiente? Generalmente todos le hacemos así como... Pero sucede lo mismo con el evangelismo. ¿Tú evangelizas lo suficiente? Entonces, así como... Necesitamos estar pegados a la fuente de vida. Necesitamos estar pegados a Cristo. El evangelismo y evangelizar es un fruto espiritual. No es algo que producimos nosotros en nuestra fuerza. En la medida que estás con el Señor, en la medida que estás haciendo iglesia, en la medida que estás ejerciendo tus dones, en la medida que estás creciendo en su amor, naturalmente estarás compartiendo el evangelio, ¿no? Pero tienes que reconocer que hay algunos obstáculos, por ejemplo la vergüenza, ¿no? Que se puede traducir con vanagloria. Y al final Pablo termina explicando lo poderoso del evangelio, ¿no? Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por su fe vivirá. En esencia, el Evangelio es poder. Cuando me propongo hablar acerca del Evangelio, yo estudié artes visuales y había una característica, o alguna vez una clase nos enseñaron acerca del concepto de sublime. Y lo sublime es aquello que no necesariamente hermoso, sino es algo tan grandioso que sobrepasa al humano y que incluso pone en riesgo la vida del humano, pero que el humano lo anhela, ¿no? Entonces, siempre que hablo del Evangelio, me imagino esto como si pusiera una bomba enfrente de nosotros y tratáramos de desactivarla con mucho cuidado. Pero es una bomba tan grande que algo en nosotros desearía que explotara para ver todo su poder, ¿no? A veces siento que así es el Evangelio, como algo que si explota en nuestros corazones y si lo entendemos, todo sería diferente, ¿no? Y creo que Pablo sentía esto o algo así, porque él entendía que es poder de Dios para salvación. No, el poder no está en el mensajero en sí, sino está en el mensaje. Tiene la capacidad de salvar a los hombres. Y regresamos al primer punto de la conferencia. Tiene la capacidad de que todo tenga sentido. Es a través del Evangelio que el hombre encuentra su identidad y que el propósito de Dios es cumplido a través del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? De manera breve y rápida. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es poder para salvación. Y acá dice que el Evangelio es poder para salvación. Entonces, el Evangelio es la palabra de la cruz, lo que sucedió en la cruz, a grandes rasgos. Y después dice acá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. En Cristo, en la cruz de Cristo, en esta palabra de la cruz, ¿no? Es donde vemos a Cristo siendo juzgado por nuestros pecados, pero justificando al hombre. En el Evangelio encontramos la manera en que tú y yo podemos ser justos delante de Dios. Creo que la mejor manera de predicar el Evangelio es cuando puedes explicarle a alguien cómo ser justo delante de Dios. Es que yo no sé cómo predicarle, ok. Esfuérzate en que entienda cómo ser justo delante de Dios. Eso será suficiente. Eso será el Evangelio. ¿Puedes explicarle a alguien cómo ser justo delante de Dios? ¿O no? Yo creo que sí, porque lo has creído. Por fe, a través de la obra de Cristo que pagó por tus pecados, resucitó al tercer día, creyendo eso, más que suficiente. ¿Podrías explicarle a alguien cómo ser justo delante de Dios? ¿Cómo ser justificado delante de Dios? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta palabra es muy confusa. ¿Cómo que por fe y para fe? Algunos piensan que simplemente, de hecho la NTV, la NBI lo traduce como, porque la justicia es por fe de principio a fin, ¿no? Por fe y para fe. Pero creo que yo he podido ver que es bien chistoso, porque la Biblia enseña que el oír la palabra de Dios es lo que produce fe. Entonces, el Evangelio es tan poderoso que el mismo mensaje es el que produce la fe para que le creas al mensaje, ¿no? La palabra de Dios dice que ¿no? Que dice de sí misma que es la que es capaz de producir fe. El mensaje del Evangelio es tan poderoso que produce fe para que le creas al mismo mensaje, ¿no? Es muy poderoso. Cuando la Biblia enseña que el Evangelio es poder de Dios, y te digo también que el hombre está hecho a razón del Evangelio, es muy curioso que el hombre no está hecho a razón de la ley, ¿verdad? Cristo decía, Dios no hizo al hombre para que cumpla la ley, no está hecho a razón de la ley, pero es chistoso que el hombre sí está hecho a razón de la gracia. Sí está hecho para que conozca la gracia. Bueno,
Una manera de demostrarte esto, yo no sé cómo funciona con los que nacieron en cuna cristiana, pero estoy prácticamente seguro que los que no nacimos en cuna cristiana aún recordamos la primera vez que nos predicaron el Evangelio. Tal vez lo recibiste o no lo recibiste, pero deja una marca ineludible, imborrable. El Evangelio siempre deja una marca imborrable, porque el Evangelio es poderoso, conecta con el corazón, porque está el hombre creado para escuchar ese mensaje. Todo ser humano es vulnerable ante ese mensaje. Todo ser humano es traspasable por ese mensaje, porque es poder de Dios. Es mucho más grande que el humano. Ese mensaje es mucho más grande que el humano y que la creación. De hecho, antes del humano y la creación ya existía el mensaje. Y es hermoso que Dios decida entregárnoslo y ponerlo en nuestras bocas, para que un mensaje tan poderoso, más grande que esta creación, sea predicado por ti y por mí. Es poder de Dios. Es lo que produce la fe. Es lo que hace que el hombre pueda encontrar su propósito. Y es lo que puede encontrar su identidad. Y entonces podemos regresar al principio de la prédica y se las puedo volver a predicar. La razón del hombre es el Evangelio. La identidad del hombre es el Evangelio. La razón de la iglesia o la identidad de la iglesia es el hombre que ha entendido el Evangelio. Y la razón del evangelismo o la identidad del evangelismo es la iglesia, a fin de alcanzar a los demás y que encuentren su propósito en el Evangelio. ¿Ok? Básicamente. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta palabra que nos has regalado y te pido que nos ayudes a examinar en qué parte de este proceso estamos, Señor. Ayúdanos pues si estamos buscando nuestro propósito en otro lado, Señor, si estamos buscando nuestra identidad en otro lado, o si no nos estamos congregando y no estamos participando de tu iglesia, o si no estamos predicando, Señor, perdónanos y transfórmanos, Dios. Transfórmanos, Señor. Haz tú la obra en nosotros, a fin de que podamos, Señor, compartir tu palabra y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, por el cual seguimos en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque has confiado, Señor, algo demasiado grande a nosotros, algo que sobrepasa quién somos, Señor, algo que trasciende nuestra existencia. Nos los has encomendado a nosotros, Señor. Es un gran privilegio, Señor, el que tenemos. Gracias porque un día, Señor, nos llamaste a la fe, Señor, y ahora te podemos ver, Señor, y conocer. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús.